Bueno, entonces muchachos, miren, hoy vamos a hacer tres ejercicios básicos. Miren lo que vamos a lograr acá. Entonces, vamos a coger y aquí yo voy a tener este cubito, que es mi jugador, ¿listo? Y aquí voy a tener, digamos, pues ahorita los llamo tres enemigos, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer o sea, el ejercicio de hoy es el siguiente, miren. Entonces, si yo selecciono este enemigo, este que digamos ahorita miren lo llamo aquí, este lo llamo que se llama mi enemigo. Este se llama aquí, miren, tiene el tag aquí en la etiqueta, bueno, no, ahorita el tag no, tiene el nombre de mi enemigo. Y miren que aquí yo tengo un script de enemigo que tiene una vida. Es un entero que tiene un valor de 10, listo. Y entonces miren, yo aquí cuando tengo a mi jugador, entonces lo voy a seleccionar y yo qué voy a hacer. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Si yo vengo, me acerco y yo lo muevo y lo toco, miren, ahí lo toqué. ¿Qué pasó con esa vida? Vengo y la selecciono y cada vez que la toqué le quité uno. Aquí aprovecho y les muestro un truquito también que es bueno, porque miren que si yo quiero ver aquí, estar siguiendo la variable vida y resulta que pues yo cojo aquí el cuadrado para moverlo, pues me está mostrando el cuadrado. Entonces yo puedo coger aquí esta esfera y aquí arriba, en la parte del inspector, aquí está el candadito, entonces lo puedo bloquear, que eso lo que hace es para que no se me pierda ese. Entonces miren que aquí yo sigo viendo el tema de la vida, entonces ahora sí ya cuando selecciono el cubito, miren que estoy viendo aquí todavía la vida de ese elemento, entonces vengo y aquí lo muevo y miren que cada vez que lo toco, le voy quitando vida. ¿Listo? Pum, ahí está. Y pues bueno, obviamente entonces puedo llegar y moverlo mucho más. Y aquí entonces lo corro y bueno, ahí ya me hay un despelote y cada vez que se tocó y miren, lo toqué tantas veces que aquí ya le estoy quitando toda la vida. Ese es el primer ejercicio que vemos, ¿listo? El siguiente ejercicio que vamos a hacer entonces es el siguiente. Vengan, voy a quitar acá entonces ahora, voy a quitarle este candadito para ya entonces volver a ver el del cubo. Y entonces ya no le voy a poner este de jugar física, sino que este. Y miren, y entonces este va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle aquí un play. Y miren, entonces cuando yo tengo acá, y miren, y yo le pego al enemigo, ¿qué pasa? Que este objeto animado se mueve. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a hacer eso y vamos a trabajar todo ese tema acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de la clase? Todo claro, profe. Listo, entonces venga, entonces Sí, profe. vamos a remover aquí este componente, vamos a poner otros aquí de jugadores físicas. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente ahorita. Venga, entonces, eh, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que nosotros podemos empezar a llegar simplemente por un script, que es lo que vamos a empezar a revisar ya mañana, pero aplicado en los proyectos de ustedes, de cómo yo puedo llegar desde el cubito hasta un script que está en mi enemigo, o sea, desde mi player, cómo llego hasta allá. ¿Listo? Entonces, venga, aquí yo tengo una escena básica, perdón, práctica interactuar, aquí. O sea, entonces, porfa, aquí yo sí necesito que ustedes participen y me cuenten. Entonces, miren que voy a hacer el mismo cuento. Entonces, tengo aquí la bolita aquí tiene vida 10. Si yo cojo acá, entonces venga, lo bloqueamos. Y cojo mi cubito. Y aquí el cubito yo y lo toco. Y, ay, perdón, no está funcionando ahorita. Espérense, ya miramos a ver entonces qué es. Entonces, bueno, precisamente eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo hacemos para yo llegar desde este cubo, llegar hasta mi jugador y poder modificar ese elemento? ¿Quién se acuerda cómo funciona ese pedacito? Entonces, miren, entonces cojamos a mi cubo y el cubo tenemos aquí este script del jugador. Abrámoslo y entonces, ¿qué son los pasos que yo tengo que hacer? Sí, o sea, aquí y dejo aquí el código y quién se puede acordar y quién me dice qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos poniendo a encontrar, en este caso, mi enemigo, ¿no? O sea, para En- cuando, por ejemplo, lo vaya a tocar. exacto, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar a mi enemigo. Este es mi enemigo, ¿sí o no? Entonces, ¿él cómo se llama? Aquí, mi enemigo, tal cual. Aquí desde este cubo, entonces,
Desde ese cubo tengo aquí este Profe, qué script. pena, lo interrumpo un momento. ¿Qué hubo? Esta clase no va a quedar grabada como tal. Es que Sí, no ya se lo está estoy grabando, grabando. O tranquilo. pues aquí me sale que no está grabando. No, pero es que lo grabo es con QuickTime. Ok, listo. Sí, o sea, no estaba grabando con Google Meet. Ok, listo. Sí, 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 listo, sí. Entonces, mire, entonces este cubito, entonces aquí yo tengo este script del jugador. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Desde este script del jugador, encontrar esta bolita. ¿Cómo hacemos para encontrar esa bolita? ¿Quién me puede contar, digamos, más, o sea, no digamos en código, sino qué es lo que tengo que hacer? Como así, profe, otra vez la O pregunta. sea, la teoría, ¿qué dice? ¿Yo cómo hago para encontrar desde ese cubito, cómo hago para encontrar esta bolita? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Creo una función? Se ¿Creo? ¿Qué crearía creo? la función, o sea, se crearían como dentro del script lo que va a encontrar, ¿no? Exacto, Por pero ejemplo, cómo hago para enemigo. encontrarlo? ¿Lo hago a través de qué? Se crea una función ya sea privada Falso. o pública, ¿no? No, no es una función. Yo no lo hago a partir de Sería- funciones para encontrar un objeto. Se puede hacer también desde la variable en sí, de un GameObject, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. Para yo poder encontrar al otro objeto, lo primero que tengo que hacer es crear una variable de tipo GameObject. Para que con alguna de las cosas que hemos dicho dentro de ese GameObject, ahí ya puedo usar su método y realmente pues esa variable es un componente. Y acuérdense que los componentes se tratan como si fueran objetos. Entonces en ese caso entonces creo el tal GameObject y en ese uso el método, algún método que me sirva para encontrar. En este caso, pues vamos a aplicar el método find que tienen todos los GameObjects y el método find qué parámetro es el que yo le tengo que pasar. ¿Sí se acuerdan? Otra vez, profe, que se me cortó la llamada, qué pena. Y porfa que no sea solamente Santiago el que me responda, sino entonces voy a empezar aquí yo a poner aquí cada uno dentro de los que están en el listado. Si yo digo que, o sea, y es que no les quiero mostrar el código porque es que hay cosas que uno tiene que aprender más allá del código. Y es listo, ok. Lo primero que yo tengo que hacer es en el script de mi jugador llegar y crear una variable de tipo GameObject para decirle, listo, en esa voy a meter el dato de cuál, del objeto que yo quiero manipular, que es este. ¿Sí o no? Entonces, eso entonces yo la variable GameObject. Que en este caso, como la variable es un componente, entonces yo ese componente le tengo tanto métodos como propiedades. Hay un método que yo puedo usar para encontrar el objeto que se llama el método find. Lo vimos en la clase pasada. Entonces, en el find yo le tengo que pasar un parámetro. ¿Cuál parámetro le paso? ¿Del objeto? El nombre, muy bien Jessica, el nombre del objeto. Entonces yo voy a coger, entonces le digo, mire, ese find, coja el nombre, que cuál es, mi enemigo. ¿Listo? Entonces lo cogemos ahí en mi enemigo y ahí ya lo va a encontrar. Veamos entonces ese pedacito aquí en el También, código. también hay otra forma de hacerlo y es si uno convierte esa variable de GameObject pública para después anclarla directamente ahí, ¿no? Sí, claro, sí, pero yo dije que ahorita quería usar el find. Entonces sí, ahora yo hubiera podido, y es más, ni siquiera, pero yo no quiero declararla pública, más bien lo que yo puedo ponerle es un serialized field a este para que me lo muestre en la interfaz y arrastrárselo y mantenerlo privado pues para también un tema de optimización de código. Entonces miren, aquí está tal cual, entonces yo en el script de mi jugador le puse aquí private game object y le puse, digamos, la llamé enemigo. ¿Listo? Y entonces yo qué hago? Entonces declaro la variable aquí en la clase jugador, o sea, dentro de todo mi script, y después en el update, porque yo necesito entonces que en cada uno de los frames él lo encuentre y esté pendiente, entonces ese enemigo que le digo, que usemos que es gameObject.find y ahí está el nombre de ese elemento. Perfecto, muy bien. Ahora, entonces, ahí ya lo puedo encontrar. ¿Qué tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros ahorita es que si yo vengo y cojo esta bolita y la selecciono, tengo aquí un script que se llama enemigo. Entonces, a ese script es donde, miren, lo voy a abrir, y aquí es donde yo tengo una variable que es la variable vida. ¿Sí o no? Acá es muy importante, acuérdense, que sea pública. ¿Por qué? Porque yo voy a acceder desde otro script a esta. Entonces ahí sí necesito obligatoriamente que sea pública. Ahí no me sirve que sea serialized field y que sea private. No, yo necesito poder acceder desde otro lado a esta. Entonces aquí cuando yo la pongo pública y le voy a poner que es un entero y que es vida. Y es igual a 10. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hago yo para encontrar entonces ahora sí desde mi script del jugador, que es esta variable? Entonces ahí nosotros vemos que aquí, digamos, usamos entonces lo que habíamos visto en la clase pasada, que es el get component, y entonces cojo
de este elemento que yo encontré, uso su método getComponent, donde en paréntesis cuadrado pongo el nombre del componente o del script, que en este caso se llama el script enemigo, es este, y entonces él llega y lo encuentra. Y entonces ahí, digamos, yo, pues acuérdense que lo chévere de C Sharp es que cualquier componente puede terminar siendo una variable. Entonces miren, yo lo que hice aquí fue crear una variable de tipo enemigo, porque así se llama el componente, le puse enemigo script. Entonces yo qué hago, que este enemigo script es este enemigo de GameObject, acá, este GameObject que le encuentra, y es el componente enemigo que está ahí. Y ya después simplemente lo que yo hago, pues esto digamos es casi como pues soplándole lo que tienen que ser varios de los de mañana, pero pues aquí digamos es el caso ya que ustedes sean capaces de hacerlo con sus propios elementos. Entonces aquí yo le digo listo, cuando le haga clic al cuadradito, perdón, ahorita estaba haciendo la prueba era de cuando lo chocaba y no, pues no me acordaba que lo había puesto con el on mouse down. Entonces miren, le pongo aquí play y entonces venga, bloqueamos aquí esta pantalla Profe, del una pregunta inspector. en la mouse down, ¿qué hace? O sea, ¿cómo Traduzca, detecta? traduzca. ¿Cómo así? Pues cuando baja el mouse, o sea, No, mouse down, clique en el mouse. O sea, mientras estoy, cuando lo presiono. No, no es clic, sino cuando presiono el botón. ¿Listo? ok, ok, Es que ok. el clic es presionar y soltar. ¿Listo? Entonces mouse Es down solamente cuando está presionado. cuando lo presiono. ¿Listo? Tun. Ok, listo. Exacto. Sí, Profe, una es que, pregunta. es que el clic está compuesto de dos cosas. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, miren, vengan solamente aquí para terminar de mostrar eso, ya les permito las preguntas. Entonces, miren, lo tengo seleccionada y miren que entonces aquí está en 10 y cada vez que yo le haga clic al cubito, entonces ahora sí me toca hacerlo es acá en el game. Miren que le hago clic acá. Obviamente, pues no sé, miren, y aquí ya cada vez que hice clic me bajó uno a la vida. Pues por cuestiones de cámara, entonces venga, voy a coger aquí mi main camera y le voy a poner Game Object Align with View para que veamos entonces aquí, y venga, acerquémonos otro poquito. Entonces aquí Game Object Align with View. Entonces ahora sí, venga, le ponemos Play. Entonces aquí tengo bloqueado, entonces miren, aquí está el valor de vida de enemigo cada vez que le haga clic al cubito. Entonces, no que le haga clic, presione. Porque mires, presiono, no he soltado el mouse y ya le bajó. Y eso ya es el clic. Y ahí ya quedó. Profe, entonces en este caso, cuando el mouse sube, también se puede hacer que haga otra acción, ¿cierto? Claro, a un mouse up, entonces puede hacer otra acción. Esas son de las cosas interesantes, exactamente. Muy bien, entonces, ¿quién era el otro que iba a preguntar? Entonces, para que resolvamos ese pedacito. Uno puede llamar o sea, desde programación, uno cómo hace para llamar un botón que esté en el canvas para que se le pueda aplicar como una función. Para que, en También, ejemplo, no sea como lo del mouse ni una tecla, sino un botón que uno llama. como así que un botón que uno llame. O sea, uno puede desde ese código uno llamar un botón del canvas para que tenga esa función, porque pues cuando uno tiene un botón en el canvas uno le puede asignar una función a partir de un script. Sí, pero es que sí, La también. pregunta es, No, o sea, usted también le puede decir, acuérdese que nosotros lo que hacíamos es, pues yo tengo el botón y tengo más bien las funciones en otro script y yo el botón le puedo decir, llame la función cada vez que le haga clic al botón, que fue lo que Pues, siempre hicimos antes. pues que también hay que tener en cuenta que incluso los botones son reconocidos como game objects, Ujú. entonces, o sea, Exactamente, o sea, aquí, no es tanto, sí, o sea, el botón es otro elemento más, otro game object que tenemos ahí, y pues nos funciona perfectamente igual. ¿Listo? ok, Listo, súper. Bueno, entonces esa es como la breve introducción a lo que yo quería mostrarles. Y miren, aquí va a ser un tema muy importante. Acá, miren, tengo este enlace, que es aquí donde estamos hablando de MonoBehavior, que acuérdense que MonoBehavior es la clase base de donde se derivan todos los scripts de Unity. O sea, este es el papá, el super papá, o sea, es el duro de todos. Y por lo tanto, digamos, como todos los scripts se heredan de esto, pues aquí empezamos a ver cuáles son todos los métodos y las propiedades que él tiene. Y miren, acá, entonces pues tenemos, acuérdense de nuestro loop que lo habíamos visto, que todo entonces tiene un start, un update, un fixed update, y ya digamos ustedes que vieron el curso básico de scripting de Unity, el que está ahí, pues ya vieron todo ese tema del fixed update y el update, que cuál es la diferencia, y entonces son los eventos que tenemos acá, pero miren que aquí hay un resto también de propiedades y de métodos públicos, y miren que aquí están los messages. ¿Qué es messages? Realmente messages son también eventos, son también métodos que él está llamando y que llama en programa por defecto. Y miren que aquí están los que vamos a ver hoy, que hoy me interesa, trabajamos en todos los de colisiones y también están también todos los de triggers. Miren, aquí están todos los de trigger.
Y miren que aquí también están los del mouse. Entonces miren que aquí está chévere y aquí está el on mouse down, on mouse up, on mouse over, que es cuando estoy poniendo el mouse encima, cuando el mouse está encima y se sale, cuando el mouse empieza a tocar y cuando empiezo a arrastrar. ¿Listo? Entonces miren que ahí empezamos a tener pues un resto de elementos y miren también que tienen que ver un resto de métodos y de eventos que yo puedo empezar a llamar. ¿Qué es lo chévere de esta página, muchachos? Que miren, por ejemplo, digamos que ahorita me preguntaban, venga, ¿y cómo así que el on mouse down? Hago clic acá y él me dice, mire, on mouse down se llama cuando el usuario ha presionado el botón del mouse mientras estaba encima del collider, o sea, del elemento que lo tiene, ¿listo? Entonces, miren, aquí llega y nos dice, y aquí nos dice, nos pone un ejemplo. Lo mismo nos pasa, entonces, si yo quiero ver, digamos, ahorita con el on collider, on collision enter, perdón. Entonces, miren, aquí está, on collision enter, que es lo que vamos a empezar ya a practicar ahorita. Entonces, aquí yo le digo, oiga, mire, yo qué quiero, que cuando haga el collision enter, haga este elemento. Bien, ahí empezamos a ver entonces cómo empiezan a funcionar todas estas cosas. Muy importante, entonces tengan en cuenta acá, pues ustedes pueden poner mono behavior unity, y eso ahí lo encuentran de una, ¿listo? Mono behavior unity, y ahí entonces ya le empiezo a hablar de lo que es eso, ¿listo? También acuérdense de todas maneras, pues también digamos si ustedes quieren aquí doble clic y el comando punto y coma, y pues también entonces van a poder llegar aquí a, a ese elemento. Porque esto va a ser muy importante que ustedes lo tengan como referencia porque al fin y al cabo estamos viendo aquí cuáles son los eventos con los cuales yo puedo empezar a interactuar. Y miren que aquí lo chévere es tener también la referencia donde yo copio y pego y empiezo a ajustar cuáles son las cosas que yo quiero que empiecen a pasar. ¿Listo? Entonces miren, y acá ustedes empiezan a ver que hay un resto de eventos también que tienen que ver, digamos, con el manejo de la aplicación, de cuando yo cierro la aplicación, de cuando yo pauso la aplicación si yo quiero, también de cuando destruyo elementos, también de que tienen que ver con las partículas, también con temas de red, si yo recibo un dato, si no recibo un dato, con temas también de renderizado. Bueno, en fin, ahí empiezan a ver un resto de cosas que les pueden llegar a servir. Y también miren que aquí tenemos elementos y propiedades básicas, como por ejemplo si yo quiero llegar cuál es el nombre. Entonces está el GameObject.name, también está el GameObject.tag para saber cuál es la etiqueta que tiene, si está habilitado o no. Y entonces miren ahí, o sea, esta es una hojita muy buena que les va a ayudar a ustedes a empezar digamos, implementar muchos de los trabajos que tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo eso claro, ya habiendo repasado ese tema de yo llegar de un lado a otro, entonces ahora sí vamos a hacer el tema de empezar a trabajar con nuestras colisiones. Bueno, para